Bien, en la primera clase estuvimos viendo los conceptos del consentimiento informado, también estuvimos viendo sobre los efectos, los requisitos y la instrumentación. También vimos sobre las excepciones, el- hicimos énfasis en el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación y también vimos la ley 26.529 que habla sobre los derechos del paciente en su relación con los profesionales de la salud y las instituciones de la salud. Específicamente hicimos énfasis en el artículo número 5. Como le había comentado, entonces este es un video para hacer un breve repaso de lo que fue la clase número 1. Así que vamos a empezar eh, por el concepto del consentimiento informado, que según el diccionario de la lengua española lo define como al consentimiento como la conformidad de voluntades entre los contratantes, o sea, entre la oferta y la demanda, y su aceptación, que es el principal requisito de los contratos. Entonces, en medicina habíamos visto que es la declaración de voluntad de un sujeto capaz, este sujeto debe ser capaz y libre respecto de la aplicación de un procedimiento eh, para un diagnóstico terapéutico. Siempre y cuando no medie una situación de urgencia. Se fundamenta el consentimiento informado en el principio de la autonomía del paciente, quien tiene la capacidad de decisión de decidir, de comprender y de entender voluntariamente, también de aceptar o rechazar un procedimiento médico, basándose siempre y cuando en la información dada por el profesional. Eso por un lado sería el concepto, y ahora vamos a ver el tema, como estuvimos viendo, el tema de la voluntad, la validez del paciente. La validez depende del consentimiento propiamente dicho y de la capacidad de consentir de cada paciente. Para que sea válido el consentimiento, el documento debe contener la información necesaria, el entendimiento de dicha información de acuerdo a la capacidad de comprensión del paciente, y la capacidad para consentir, y también que sea voluntario. También vimos las excepciones, por ejemplo, en situaciones de urgencia. En ese momento, en situaciones de urgencia, si bien es un requisito indispensable el consentimiento informado, en caso de urgencias, en ausencia de familiares, el consentimiento se presume y el médico puede tomar la decisión de proceder ante una situación de urgencia. Entonces estuvimos viendo la validez y también las excepciones. Otra excepción es el privilegio terapéutico. Son situaciones en que el médico, amparándose en la certeza absoluta de que la información médica puede causar un daño psicológico importante al paciente, en su situación vivencial decide no llevar a cabo el proceso del consentimiento informado. Al respecto, es conveniente dejar constancia de las causas que ameritan la no realización del acto. La renuncia también es la decisión del paciente o sus representantes legales. Por razones personales o religiosas, debe quedar debidamente documentado que el paciente rechaza explícitamente recibir la información. Entonces, esas son algunas de las excepciones. Requisitos para el consentimiento informado.
requisitos. Para que tenga validez debe cumplir con los siguientes requisitos. Uno es la voluntariedad y dos, la información suficiente que debe recibir el paciente. También la calidad y la competencia. En cuanto al primer requisito que he mencionado, si un paciente no actúa en forma voluntaria al emitir su consentimiento, este último es considerado nulo. La libertad está limitada a cada persona que actúa bajo persuasión, manipulación o coacción. Si el consentimiento es voluntario, pero no es informado, carece de validez. Es decir, que debe tener todos los datos suficientes sobre cada caso en particular para tomar la decisión. En este sentido deben contener las siguientes referencias: datos completos de la persona en calidad de paciente, la fecha de realización, la información sobre la patología y sus características particulares, los riesgos, la naturaleza, la magnitud y las probabilidades de curación o mejoría, los beneficios del procedimiento, las alternativas del procedimiento, posibles complicaciones y también incapacidades y eventualidades en caso de no efectuar el procedimiento propuesto, y las decisiones del paciente. En cuanto a la calidad de información, se reitera que debe ser en un lenguaje claro y comprensible, adaptado al nivel cultural de cada persona. Por último, la persona debe ser competente para tomar una decisión y, una vez comprendida la información recibida, asumirá según su escala de valores para prever las consecuencias. Vamos ahora con el tema. Bueno, vamos con el tema Vamos con el tema de los efectos. Los siguientes son los efectos del consentimiento: respeto por la autonomía de decisión del principal interesado y la racionalidad en la indicación según la valoración del riesgo-beneficio. Estos son los efectos del consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado tiene su origen en el principio de autonomía de la voluntad, que se considera la capacidad de decidir de cada ser humano sobre lo que va a realizar sobre su cuerpo, como expresión de libertad personal. Entonces, el consentimiento de la persona deriva de un acuerdo entre dos partes: el médico que informa y el paciente que hace uso de su libertad y su voluntad de aceptarlo o no, según las propuestas recibidas. Se trata de un proceso que comienza en la primera consulta, en la que el médico debe explicar al paciente por todos los medios a su alcance, de manera adaptable al nivel de comprensión de quien lo escucha, las conductas y el procedimiento, los diagnósticos y los tratamientos, además del pronóstico y eventuales riesgos. Entonces, esto fue los temas que estuvimos viendo en la clase número 1, que le hice un breve repaso, un breve resumen para que ustedes los tengan. Muchas gracias.